Darle la bienvenida a colegas que han hecho un trabajo formidable. Nuestros colegas de Cibercuba. Me acompaña desde Madrid Luis Manuel Mazorra, director de este portal de internet. Caballero, bienvenido, buena madrugada y muchas gracias por trasnochar para acompañarnos. Hola, buenas noches, buenas madrugadas aquí en España. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y aquí conmigo un gran colega y un extraordinario ser humano, don Wilfredo Cancio Isla, un caballero con una larga y brillante trayectoria en el mundo del periodismo como reportero y antes como profesor, por cierto. Caballero, bienvenido. Gracias, tú eres noches. demasiado generoso conmigo. Un honor para mí. Arrancamos con lo que encontraron y voy a España y vuelvo aquí contigo, Wilfredo. Reciben ustedes de fuentes que por supuesto se mantienen en reserva, documentos que serían de la seguridad del Estado cubano y que apuntan a que hay mucha actividad de espionaje de la dictadura en el Aeropuerto Internacional de Miami, Luis Manuel. Sí, efectivamente, a través de una fuente anónima recibimos una serie de documentos que pertenecen a un lote que, según nuestras investigaciones, ocurrieron en finales de 2018. Y a partir de que recibimos esta serie de documentos empezamos las investigaciones y una de las historias que llegamos a contrastar, a verificar y de hecho hicimos hoy fue la historia del aeropuerto de Miami como parte de este programa recolector que aparece bastante en esta filtración de la seguridad del Estado. Por cierto, algunos pasajes hablan de lo que son códigos específicos que permitirían acceso a áreas restringidas del aeropuerto. Sí, en uno de los documentos es una transcripción de un agente, en este caso el agente Charles, que envía a La Habana una entrega de otro agente, el agente Gordo, sobre dos códigos de acceso PIN que pertenecen al sistema de seguridad del aeropuerto de Miami y también da las especificaciones sobre las zonas con las que se pueden entrar con estos PIN, ¿no? Que es un tema bastante delicado porque en el aeropuerto, lo estaba comentando antes con los colegas, hay una zona pública y una zona privada y en esta zona privada pues no hay controles de aduana y este tipo de cosas. Y en la práctica, cuando hablamos de zona privada, parte de esa zona privada, no vamos a decir que es inofensiva, pero no tiene la magnitud de lo que es el resto de esa zona, que puede llegar hasta acceso a los aviones, a la carga que se ponen los aviones, claro, etcétera, etcétera. De hecho, uno de los documentos habla de formación de mecánicos y uno de los agentes está insertado en un curso de formación de mecánicos, lo que te da a entender de que los agentes ya llegan hasta donde llega un mecánico, ¿no? Que es los aviones, la parte interna de los aviones, la zona de carga, etcétera. Da mucho miedo. Un vocero del aeropuerto de Miami, nosotros le pedimos comentarios, no tuvimos suerte, sí les contestó a nuestros colegas de Cibercuba y esto es lo que dice. Esta es la respuesta de Lester Solá. Dice, se han tomado todas las medidas posibles para garantizar la seguridad de nuestros pasajeros. Contamos con protocolos sólidos para controlar el acceso a todas las áreas del aeropuerto y continuaremos investigando estas y otras posibles amenazas, dice el director del aeropuerto. Ahora, el exdirector del aeropuerto fue más allá en un comentario que hizo, tratamos también de hablar con él, pero en la investigación de nuestros colegas les dijo, refiriéndose a lo que se reporta a través de estos documentos, estos códigos dan acceso directo a cualquier parte del aeropuerto y que el gobierno cubano tenga gente dentro de la instalación con ese nivel de accesibilidad es realmente preocupante. Ahí están planteadas las cosas. Wilfredo, muchas veces cuando se habla de las brujas dicen no creo en ellas, pero que las hay, las hay. Aquí en Miami se habla mucho de que hay fulanito esa gente, menganita esa gente, y es a veces un arma que se utiliza para hacer daño en mentes bastante limitadas, utilizan eso como instrumento. Esto es un asunto muy diferente. Esto es sí una prueba de la existencia de estas brujas. Bueno, yo creo que sí, yo creo que evidentemente es un asunto de seguridad. Cabe, como decía Luis Manuel, cabe ahora a las agencias pertinentes y a la seguridad interna del aeropuerto determinar
hasta qué grado de pernicioso esos códigos permiten acceder. Yo no quiero alarmar más allá de lo que es, pero yo creo que evidentemente se trata de 2 códigos de acceso a partes limitadas, restringidas al aeropuerto. En el comunicado del aeropuerto que nos entregaron, ellos dicen que están seguros que no hay peligro porque en los códigos o no ven que esos códigos tengan acceso a áreas de seguridad, pero evidentemente algún área restringida del aeropuerto tienen acceso, porque si no fueran espacios públicos abiertos para todo el mundo, ¿no? Claro. Yo creo que esto un poco nos pone en perspectiva de que aunque no a veces hayamos pruebas sobre el tema, por ejemplo, alguien me comentaba, evidentemente, por ejemplo, en los documentos de la red Avispa no hay ninguna referencia al aeropuerto de Miami, pero esto no quiere decir que durante ese periodo por otras vías, ya sea por agentes infiltrados, colaboradores, gente partidaria, gente cercana, gente que tenga diferentes niveles de contacto con agentes, se ha transmitido información y obviamente el aeropuerto de Miami es un foco de atención importante, es el principal motor económico del sur de la Florida, es además el lugar de enlace entre América Latina y Estados Unidos, es el principal aeropuerto de carga internacional de Estados Unidos, de donde se envía, es además un lugar que emplea a 36,000 personas solamente el aeropuerto, más otros colaterales a través de otros contratos subsidiarios que tiene la institución. Es un lugar por donde pasan 45 millones de pasajeros anualmente y hay 450,000 operaciones aéreas. Así que de más está decir cuál es la importancia que tiene para, como cualquier información es importante sobre el tráfico de personas, la carga, las bases de datos, cualquier información como esta que mencionó Luis Manuel de los cursos de superación. Dios quiera que no ocurra nada, pero con todo esto, poniéndolo en el contexto respetuoso que es necesario para, como decía Wilfredo, tampoco transmitir alarma, es de una gravedad muy importante porque basta que uno de estos agentes logre acceso y reciba la orden de proceder para que, con que haya un sabotaje simplemente de un avión que se diga aquí hubo alguien cortando un cable. Nada más que eso, paralizan la fuente de operaciones más grande que hay en el sur de la Florida y generan espanto a nivel nacional en todos los aeropuertos. Absolutamente. Yo creo que esto, un poco el comunicado del señor Lester Sola, apunta a eso, es decir, que evidentemente se va a pasar la información a las agencias federales pertinentes. En estos momentos incluso hablamos Luis Manuel y yo, nosotros no sabemos hasta qué nivel de conocimiento de estas informaciones lo tengan las agencias. No puedo determinar si esta información se ha filtrado por otro lado para las agencias. Recuerda que cuando la red Avispa, la información estaba en poder de los oficiales del FBI desde el mismo momento de constitución de la red Avispa, desde el año 93. Y ellos siguieron dándole larga hasta que en el año 98 tuvieron que detener y desmantelar la red debido a que había habido un vínculo de estas personas con el derribo de las avionetas, con información transmitida a Cuba. Así que nosotros no sabemos, nosotros lo que estamos diciendo es, tenemos al menos dentro de un lote de cientos de páginas, que algunas han llegado a nosotros, hay al menos 6 documentos que están relacionados con la seguridad y las cuestiones operativas del aeropuerto. Corresponde, creo, a las agencias federales llegar mucho más allá de lo que podemos llegar nosotros. Voy con Luis Manuel de vuelta. ¿Se avecinan más reportajes en base a estos documentos? Sí, por supuesto. Nosotros, desde que recibimos los primeros documentos, nuestra prioridad fue trabajar en esto, hacer una serie de reportajes de historia, en las cuales la del aeropuerto fue la inicial y próximamente iremos publicando aquellas que podamos contrastar, verificar y ampliar de la manera con la que hemos hecho esta información del aeropuerto. Una cosa que te quería comentar es que lo que hemos hablado hoy yo, Wilfredo, otros colegas y tal, es que
especular, ¿no?, sobre qué podría hacer Cuba con esta información, que puede ser desde utilizarla para sus propios agentes, pero una cosa que no se comenta es que Cuba también puede vender esta información a otros servicios de inteligencia. Y es una cosa interesante que estuve hoy comentando con alguien que sabe muchísimo del tema y no se nos había ocurrido, ¿no? Cuba puede utilizar esta información que es de mucho valor para ciertas personas y venderla o utilizarla de información a cambio de otro tipo de información o simplemente de favores con aliados que tenga Cuba. Y que, por cierto, no tendrían tal vez los límites de, vamos a decir, prudencia necesaria que debe tener el régimen cubano, que estarían dispuestos a hacer cualquier barbaridad, tal vez, Dios quiera que no. Correcto. Luis Manuel, tienen con Wilfredo plena confianza en la veracidad de los documentos. Sí, en principio, como es lógico, dudamos bastante, ¿no? Cuando te llega una cosa así de esta magnitud, porque recuerda que nosotros además de la historia del aeropuerto, ya estamos trabajando en otras historias que pueden ser igual o más impactantes, ¿no? Entonces, la tarea primordial de nosotros fue comprobar la veracidad de estos documentos con distintas fuentes, pero también comprobar la veracidad de la información que aparecía en los documentos. Llevamos muchísimo tiempo en esto, yo creo que ha quedado bastante claro prácticamente la veracidad de los documentos que hemos publicado y los que nos quedan aún por publicar. Eso no quita que tengamos también información de otras historias de las cuales no tenemos documentos y necesitamos investigar y trabajar más con la fuente para poder adquirir más información. Bueno, está de más decir que no se salvan de que estemos molestándolos permanentemente para estar al tanto de lo que vayan procesando. Mil gracias, Luis Manuel, en Madrid. Allí son en este momento que las 2:15 de la mañana. Valencia. En Valencia está. En Valencia. 2:15 de la mañana, mil gracias. ¿Qué hora, perdón? 2:15. 2:15 de la mañana. Muchas gracias, un abrazo a la distancia, felicitaciones por el trabajo. Wilfredo, un gustazo tenerte aquí. Siempre es un placer. Muy amable y ya te digo, estás en el equipo de los que siempre respetamos y admiramos. Muy amable. Muchas gracias. Vamos a un paréntesis. Al volver